Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos en este jueves para, tener más cerca esta institución que quiere lograr sus objetivos de estar junto al productor en el campo con su gente, como dice el eslogan institucional. Hoy vamos a tener un programa con muchísima información. Vamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma Ana Laura Perugorría, referente de género y coordinadora de educación a distancia del Plan Agropecuario, para conocer la labor que se viene realizando en el marco del Plan Nacional de Género para las Políticas Públicas Agropecuarias. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el stock vacuno nacional, cuáles son los últimos números y cuál es la proyección para el próximo año. Y también vamos a estar compartiendo la palabra de un productor del departamento de La Valleja, de Mario Chacón, para conocer su historia y cómo realiza su manejo en el predio. Pero sin más que agregar, vamos directamente a quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Estuvimos charlando con la ingeniera agrónoma Ana Laura Perugorría, coordinadora de educación a distancia y referente de género del Plan Agropecuario, sobre el Plan Nacional de Género para las Políticas Públicas Agropecuarias y cómo el plan está incursionando, el Plan Agropecuario está trabajando al respecto. Una de las acciones que está llevando a cabo son los cursos a distancia para mujeres rurales y del agro. A esto se refiere la ingeniera Perugorría. Transformadoras es un proyecto, es la continuación de una línea de proyectos que venimos ejecutando ya desde el año pasado. Se renovó y este año lanzamos un nuevo llamado, que la idea es promover emprendimientos de mujeres, básicamente en tres líneas. Una es la productiva, más enfocada a la autonomía económica. Después el eje ambiental, con la promoción de acciones ambientales, y después la de la cuestión más comunitaria y de visibilización de la acción de las mujeres en sus comunidades, en las organizaciones. Sobre estos tres ejes se lanzó el llamado. Allá por marzo se presentaron más de 100 proyectos, de los cuales después de un estudio técnico se seleccionaron más de una veintena, acorde a los montos que teníamos disponibles, y hoy por suerte ya se están ejecutando. Obviamente esto tenía una evaluación inicialmente técnica, que se realizó a cargo fue realizada por los equipos técnicos tanto del Plan Agropecuario como de diferentes unidades del Ministerio de Ganadería, dependiendo de la temática que propusieran estas iniciativas. Después hubo una evaluación desde el aporte al componente de género, y por último una evaluación territorial, porque lo que pretendíamos también era que hubiera una diversidad de temas y también una distribución territorial interesante en lo que es el país y las diferentes comunidades. Obviamente dependió desde dónde se presentaran. La idea fue que sí, que hubiera una distribución territorial interesante. Obviamente varía desde la densidad de cada departamento. Por ejemplo, en Canelones tuvimos más propuestas que de repente en otros lugares, pero ese fue una de las cosas que tuvimos en cuenta, que realmente hubiera una distribución territorial lo más homogénea posible. Y sí, estos proyectos en este caso están siendo acompañados por un profesional, una profesional, dependiendo del tema, o del plan agropecuario, en los casos principalmente de lo que son iniciativas vinculadas a la producción ganadera. También tenemos algunos de incidencia, y después en otros temas los compañeros y compañeras del Ministerio.
Incluso en este llamado se hizo particular hincapié en que también se vieran representados sectores que no son de repente tan característicos, pero se trató también de que hubiera proyectos vinculados a la pesca artesanal, a la producción de aromáticas, que también tuvimos alguna propuesta en este sentido. Estamos culminando con la ejecución de los proyectos de la primera etapa, la que fue lanzada el año pasado, y realmente los resultados, siempre son muy alentadores en el sentido de que estas líneas de proyectos, si bien de repente no son muy voluminosas en cuanto a montos, sí tienen un efecto importante en el apalancamiento de iniciativas que se vienen desarrollando o que inician. Desde ese punto de vista la valoración siempre es muy buena y es muy gratificante ver los resultados que se logran. Eso lo vemos también con los compañeros y compañeras que están siguiendo estos proyectos, tanto los del año pasado como los que se empezaron a ejecutar ahora. Realmente son acciones de política pública que podemos ver los efectos y siempre son muy bien recibidos, y para lo que es el cuerpo técnico también provoca mucho, entusiasma mucho ese seguimiento que se realiza y ver los resultados que tiene. Se conoce la cantidad de bovinos que habitan el territorio nacional. Stock vacuno al 30 de junio, y a esto se va a estar refiriendo el ingeniero agrónomo Esteban Montes, además de realizar la proyección habitual para el próximo 30 de junio del 2025. Hemos hecho algunos cambios en las proyecciones que hemos realizado, fruto básicamente de que hubo una variación en lo que es los datos publicados por el SNIL, que gracias a la economista Lady Gorga de OPIPA, que nos arrimó las últimas cifras que presentaron al 30 de junio del año 2023, y que en base a eso, yo es lo que hago, la proyección al 30 de junio del 2024, o sea, de este año, obviamente que agregándole lo que son la mortandad, la faena, la exportación en pie y los nacimientos de terneros, ¿no? Entonces, hay alguna variación en esos datos, y en función de eso es que nos dan algunas cifras diferentes a lo que hemos venido manejando en los últimos tiempos al 30 de junio de este año. Toda esa información va a salir publicado en la próxima revista del plan, en esta de junio, y que va a salir en formato digital, como es normal que se ha venido apareciendo la revista en estos últimos tiempos. Pero lo importante de esto es analizar un poco qué fue lo que pasó al 30 de junio del 2023, que en cierto modo los datos que ha presentado finalmente el SNI me cierran un poco más con respecto a los datos que yo había publicado. En cierto modo, a mí me había llamado la atención que la cantidad de terneros que originalmente se habían presentado a nivel del SNI eran inferiores a los que finalmente se presentaron, que anda un poco más de 2.900.000 terneros, cosa que nos parece más acorde, porque en su momento yo estimaba que podría llegar a los 3 millones de terneros, y realmente definitivamente el dato final es ese por encima de 2.900.000, que nos parece más acorde. Entonces ahí un poco nos cierra un poco más lo que son los datos al 30 de junio del 2023. Proyectando eso hasta el 30 de junio del 2024, y de acuerdo a lo que nosotros esperamos que vayan a ingresar, que va a andar en el orden de los 2,5 millones de terneros, y de acuerdo a lo que fue la faena y la exportación en pie de todo el periodo desde el 1 de julio del 2023 al 30 de junio del 2024, nos da que el stock va a andar en el entorno de los 11,5 millones de vacunos al 30 de junio de este año.
Obviamente la diferencia más grande de esto y esa caída en 400.000 cabezas, o sea, de los 11.800.000, que es lo que publicó el SNIC que había el 30 de junio del 2023, pasaríamos a 11.400.000, 11.500.000, es más o menos lo que nosotros estimamos que va a haber al 30 de junio de este año. La caída más grande se da en los terneros y es lo que explica esa diferencia o esa caída en el stock. Eso con respecto al 30 de junio de este año. Ahora, si nos proyectamos al 30 de junio del año que viene, lo que va a haber es, a diferencia del otro año, un ingreso importante de terneros. La estimación mía es del entorno de 3.2 millones de terneros que van a nacer en este próximo ejercicio. Y bueno, y eso llevaría a que el stock nuevamente crecería si seguimos con los niveles de extracción que hay actualmente. O sea, estamos hablando de más o menos 2.300.000, 2.400.000 cabezas que se faenan, y en el entorno de entre 250.000 a 280.000 cabezas que se exportan en pie. Entonces, bueno, frente a esa extracción y con un ingreso de ese entorno de 3.2 millones de terneros, bueno, llegaríamos a un stock del año que viene nuevamente de los 11.800 ahí, en la medida que se mantengan estos niveles de extracción. En consecuencia de esto, lo que quiere decir es, el sector criador hoy de vacunos está en condiciones de generar en el entorno de 3 millones de terneros, ¿tá? Hay años como el año pasado, que se dio un porcentaje muy elevado de preñez, como lo mostró el taller de gestación de INIA 33, con 84 con 1%. Eso demuestra que, bueno, es un dato muy alto, ¿tá? Es el récord histórico de preñez, que si lo llevamos a lo que es todo el país, o lo que es históricamente la diferencia entre el porcentaje de preñez de los talleres de INIA 33, que bueno, es una información bien útil y que hace 21 años que se está generando, lo que nos da es que hay una diferencia del entorno de un 9% con respecto a la cantidad de terneros declarados en promedio a lo largo de los años. Entonces, de ahí es donde nosotros sacamos la proyección de los 3.2 millones de terneros. Lo que quiere decir expresamente eso es que la carga que tiene el país anda en el entorno de 0,91 unidades ganaderas por hectárea. Y lo que demuestra concretamente lo que sucedió el año pasado, durante el entorno del año pasado, es que la carga es alta, porque evidentemente cuando llueve mucho y se produce mucho pasto, los ganados se preñan y o sea, la condición corporal de las vacas mejora, por lo tanto hay mayor preñez, y las terneradas inclusive pesan más, y todas las categorías pesan más. Entonces, en definitiva, lo que está demostrando es que la carga a nivel del país es más alta de lo que es el promedio de producción de forraje de los campos, ¿tá? Eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo mirando para adelante, ¿tá? Independientemente de lo que pueda llegar a ser, si hay niña o hay niño o lo que sea, bueno, obviamente que si todo indica de que pudiera haber niña, que no se sabe si es que realmente la va a haber, uno tiene que partir de la base de que está con una carga más elevada de lo que normalmente o de lo que en promedio pueden llegar a aguantar los campos naturales. Entonces, frente a esa situación hay que ir monitoreando cómo vienen las condiciones climáticas, básicamente porque eso nos va a determinar cuál es la producción de pasto. En conclusión, nosotros si estamos apuntando con un rodeo a una máxima producción de forraje, como fue la primavera y el verano del año pasado, en donde prácticamente no se tuvo que hacer nada y las vacas se preñaron un porcentaje muy alto, bueno, frente a condiciones normales vamos a estar en problemas, evidentemente, porque la carga es más elevada. Entonces ahí vamos a tener que estar atentos
para ver cómo va evolucionando la condición corporal de las vacas, para ir tomando medidas frente a la evolución justamente de la condición corporal, que es una herramienta muy potente para ir tomando decisiones a nivel de los rodeos, y además en función de la condición corporal y de la altura del pasto que tengamos a nivel de los establecimientos, podemos definir cuál es la mejor opción para cada uno de los casos. En el próximo bloque los invitamos a acompañarnos y continuar compartiendo información, en este caso con la palabra de un productor del departamento de La Valleja, Mario Chacón, que nos cuenta su historia y cómo realiza el manejo predial. Pero todo esto después del espacio publicitario. Estuvimos charlando con Mario Chacón, productor de la zona del paraje del Soldado en el departamento de La Valleja, y con él conversamos sobre su historia, cómo fueron sus comienzos como productor, cómo realiza el manejo del establecimiento Ojos de Sol. Yo arranqué con el plan agropecuario en que vos, en el año 70, hace 50 años que empecé a hacer mis primeras praderas con el plan. En la época que yo empecé, en mi casa había 80 hectáreas de campo, un ganado de cría, unas 40, 50 vacas y unas 80 ovejas. Cuando yo decidí, después de hacer un año de liceo, quería irme a trabajar al campo de cualquier manera. Mis padres eran mayores y yo me preocupaba los últimos años de ellos, que tuvieran un bienestar, que uno lo pudieran disfrutar ellos, y yo quería y veía que aquello yo lo podía cambiar, o tenía ganas de cambiarlo. Y bueno, y empecé a trabajar con el plan, con el ingeniero Carrau. Y bueno, y ahí empezamos, y en aquel momento el mismo ingeniero nos ayudó a hacer una pastura, y empezamos por engordar las vacas que había, y después por comprar, y después logré comprar un tractor que mi padre me resistió al principio, y después lo convencí de eso con el ayudo de mi mamá. Era un momento lindo para trabajar, y si tenía buenos rendimientos era rentable, mucho más rentable que ahora. Pero bueno, ahí seguí trabajando y fui comprando tierras linderas y cercanas, y comprando herramientas, tractor, todo lo que necesitaba. Y bueno, y ahí fui aprendiendo, siempre asistía a las reuniones del plan, que se hacían bastante seguido. Y bueno, y todo eso me fue llevando hasta que, bueno, logré juntar las 547 hectáreas de tierra que hoy tengo, más un parque de herramientas. Después me casé, tuve una hija, ahora tengo un nieto de 11 años. Trabajamos en forma familiar, vivimos en el campo. Estoy acá a 30 kilómetros de Minas. Tengo que agradecer mucho a toda la gente del plan, que siempre me asistieron en forma de asesoramiento. Y bueno, hoy por hoy me felicito las decisiones que tomé y el respaldo que tuve, porque bueno, con esa tierra, en la manera que nosotros trabajamos, fuimos dejando la agricultura y hacemos una invernada de novillos, Angus en lo posible, si son negros mejor. Y bueno, logramos
arrimarnos a casi 500 novillos anuales. Tenemos un sistema que suplementamos los últimos 90 días antes de cargar, teniéndose en una buena pastura, y el suplemento de ración, que lo hacemos todos los días, ración balanceada, que le compramos a Batunor. Y bueno, tenemos ese sistema para poder llegar a esa cantidad de animales, con un rendimiento en planta de siempre es un eje de un 56%, o sea, una mercadería que yo voy siempre a la faena y he aprendido ahí adentro que la gran defensa que tiene el productor y la misma industria cuando uno lleva una mercadería de buena calidad, de buena terminación, de muy buena consistencia por la suplementación, entonces uno está pensando en conseguir un buen precio, pero que a su vez la empresa que te compra la mercadería tenga su buena venta también, porque es una cadena, no te pueden pagar un precio excelente cuando noten la mercadería, a ellos no lo defienden. Así que ese es mi criterio, y bueno, es un criterio que lo valoro, me ha dado resultado, lo pienso seguir así. Vuelvo a decir, busco eficiencia, para tener eficiencia, tener calidad de lo que produzco, y por lógica, aspirar a un buen rendimiento económico, que eso se logra con una mercadería que la industria te la valore como tal. Si los novillos no están como yo quiero, prefiero, si hay que venderlos con alguna baja de precio, lo soporto, pero mantener una línea de calidad de lo que yo produzco. Yo creo que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida tenemos que tener coherencia, una cosa con la otra. O sea, en este momento yo tengo, para los efectos del agua que consumen los animales, tengo 4 pozos en el campo, 2 con bomba solar, para que los animales tomen un agua de mucha calidad. Y que me he dado cuenta además, con las experiencias de la sequía y todo eso, que la calidad del agua de los animales que toman, ya sea en invernada o simplemente en recría, tiene muchísimo que ver con el estado de ellos mismos y con el desarrollo de ellos. Porque ahora los novillos pasan por el costado del tajamar que había y van a tomar agua al bebedero. Y la pastura, en lo posible, sobre todo los novillos en terminación, tienen que tener una buena calidad, de una pastura verde, abundante, una buena sombra, que también eso ayuda mucho, una tranquilidad. La pastura rinde más porque los animales comen la ración, la experiencia que nosotros tenemos, comen la ración, toman el agua que está todo relativamente cerca, van a la sombra que también está en ese entorno, y ahí uno los ve que se echan, que voy a decir que están tranquilos, que eso ayuda a la producción de la carne. Yo te agradezco a ti la oportunidad, porque, como voy a decir, tener la oportunidad esta que tú me brindás, lo hago con mucho gusto, entendiendo que a alguien le puede servir lo que uno dice, porque yo a su vez, esto que te estoy diciendo ya lo aprendí o lo vi en otro lugar. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, un fuerte abrazo queremos enviarle a la familia Chacón, a Mario obviamente especialmente, y también a su señora por recibirnos y contarnos un poco de su labor, de su trabajo, de su historia de vida, y bueno, cómo apuesta, ¿no?, a ese desarrollo positivo de los procesos de calidad para lograr un producto
que sea el mejor posible en virtud de lo que él realiza en su establecimiento. Así que el saludo a la familia Chacón queda realizado y a nosotros nos queda nada más que invitarles para compartir nuevamente otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario la próxima semana. La invitación quedó hecha, solo falta reencontrarnos el martes que viene. Los esperamos.